Bueno, vamos a empezar. La décima es... Sí. Vamos a empezar la décima Spark de este año y estamos ya en marzo. Y primero, muchas gracias a todos por venir. Os voy a presentar al ponente. Su nombre es Santiago Moral Rubio y lleva más de 20 años dedicado al mundo de la seguridad, ciberseguridad y en particular últimamente conectando información sobre Machine Learning, Deep Learning y al mundo de la seguridad, inteligencia artificial al mundo de la seguridad. Ha estado 18 años como responsable, director de seguridad del grupo BBVA y ahora ha iniciado una carrera en solitario como CEO España de la empresa. Se llama Blue Voyant. Blue Voyant España, y la ponencia que nos va a dar trata sobre algunos de los artículos escritos alrededor de este asunto, algunos de ellos con partners tan importantes como el MIT. Así que sin más os presento a Santiago y a por él. No, eso ya, me quedo. Hola, buenas tardes. Ante todo agradecer a Juanjo y a la escuela, la universidad, su invitación por poder exponer esta charla. Hay una parte de lo que hoy os voy a intentar trasladar que es la primera vez que lo cuento, con lo cual estoy acostumbrado a hablar muchas veces de cosas que ya he hablado, pero esta vez es la primera vez que me he atrevido el otro día hablando con Juanjo para organizar esto, de oye, hay un tema en el que estoy trabajando, creo que es muy interesante, que es este del AI that makes AI, y puede ser interesante. Y entonces, bueno, pues seleccionando temas, elegimos este. Entonces, la primera parte de la charla todavía no la he contado en ningún sitio, con lo cual es la primera, ¿vale? Lo cuento aquí. No es una idea primigenia mía, es decir, yo no soy el autor material de este concepto. Yo la primera vez que lo escuché fue hace 3 años en una conferencia que nos dio Kailan, que es la persona que estuvo dirigiendo uno de los artículos que vamos a comentar ahora. Es uno de los jefes de uno de los laboratorios del MIT que está trabajando sobre estos temas, que soy coautor de un artículo con él y con otros compañeros, y nos dio una charla hace 3 años en los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, muy interesante, donde nos abrió todos un poquito la mente de máquinas que fabrican máquinas, ¿no? Algunos muy frikis nos vino la imagen de Skynet, los más jóvenes posiblemente no sepáis qué es eso, los más veteranos sí, pero a partir de ahí empezamos a seguir trabajando y tenemos un algoritmo que nos anticipa esto de máquinas que hacen máquinas, es decir, es sistemas de inteligencia artificial que fabrican sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo en contexto. Ahora es un concepto que se aproxima mucho, o es una primera aproximación, el auto-machine learning. No sé si os suena algo que hayáis escuchado, Google, sus sistemas de auto-machine learning, en fin, es un concepto, la inteligencia artificial, que fabrica inteligencia artificial. Vamos a hacer una primera aproximación. Un sistema de inteligencia artificial, voy a intentar introducir con 2 frases qué es un sistema de inteligencia artificial. Es muy simple, ¿vale? Es un sistema que, a diferencia de otros, un programa normal, un programa no inteligente, se supone que es aquel programa que toma unos datos de entrada y genera unos datos de salida, y 1000 años después toma los mismos datos de entrada, los mismos datos de salida, siempre hace lo mismo. Es un programa normal. Cuando un programa tiene la característica de que, según se ejecuta con los mismos datos de entrada, su resultado es cada vez más eficaz, es un sistema que se entiende que aprende, que es inteligente, ¿vale? No tiene ningún otro misterio. Es decir, 1 más 1 suman 2, sistema normal. ¿Cuál es el más alto de la clase? Digo que eres tú, y luego miro y otro día afino más y veo que es él, ¿vale? Entonces, un sistema, un programa que tiene la capacidad de que cada vez que se ejecuta es más eficaz, da mejor resultado, eso es un sistema que se supone que aprende, y es la base del concepto de la inteligencia artificial, dicho de una manera muy sencilla. El concepto es mucho más complejo, pero para entenderlo. Lo importante de esto es que entendáis la simplicidad del mecanismo. Es decir, el mecanismo es un programa informático como otros, pero que tiene la capacidad de recordar qué ha hecho, lo guarda por algún sitio, mide
la eficacia de su resultado y cada vez intenta ser más eficaz con los mismos datos de entrada. Eso es inteligencia, así de simple, ¿vale? Entonces, conocemos, por otro lado, como vamos a hablar de sistemas de inteligencia artificial que fabrican sistemas de inteligencia artificial, pensemos que una cosa es la inteligencia artificial, otra los programas. ¿Conocemos programas que fabrican programas? Todos los que hayáis estudiado compiladores seguro que lo habéis visto. Un compilador no es más que un programa que fabrica programas, ¿vale? Mi especialidad como ingeniero fue la de compiladores, que hoy en el despacho de Juanjo me he encontrado el compiler de Ajo Manisetti y me ha dado así un vuelco al corazón, digo, por Dios, 30 años después, ¿vale? Entonces, al final, hay programas que fabrican programas de manera permanente en el entorno de la ingeniería de informática, de sistemas de información, compiladores, sistemas 4GL, entornos de diseño gráfico, que tú pintas algo y aquello te genera un programa, ¿vale? Con lo cual, programas que fabrican programas es algo normal. Si lo que tenemos es programas de inteligencia artificial que fabrican programas de inteligencia artificial, es lo que vamos a intentar ver cómo, un poquito, ¿vale? Realmente tiene mucho que ver a cómo se construye un compilador. Supongo que es de formación mía, por mi especialidad, pero el concepto, más allá de que nos suene un poco a concepto metafísico, inteligencia fabricando inteligencia, es mucho más prosaico y tiene mucho más que ver a cómo se construye un compilador. Y además, lo único que tenemos que resolver es ese pequeño matiz. ¿Cómo construimos eso? ¿Vale? ¿Qué ventajas podríamos obtener? Pues fijaros, podríamos obtener la ventaja de conseguir automatizar el proceso de fabricación de sistemas de inteligencia artificial. Ahora mismo fabricar, diseñar, montar, construir un sistema de inteligencia artificial tiene mucho trabajo que podríamos empezar a automatizar, ¿vale? Con lo cual estamos trabajando en automatizar el intelecto, ¿vale? Por eso también tiene ese componente, es decir, la informática ha pasado desde sus albores por automatizar trabajo manual, trabajo de sumar, de restar, cada vez más complejo, y entonces una de las partes en las que está ahora trabajando todos los temas de automation es en automatizar la parte más intelectual del trabajo. Entonces, una de ellas es la propia de la fabricación de los sistemas. Eso nos podría ayudar mucho, podría asistir mucho, no sustituir el trabajo de los científicos de datos trabajando en el diseño de sistemas de inteligencia artificial, sino asistir mucho el trabajo de científico de datos para poder productificar muchísimo más sus resultados, ¿vale? De eso va el concepto. Fijaros que podríamos estar trabajando de manera que un sistema estuviera aprendiendo de lo que aprenden otros, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver un poco. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos un sistema de inteligencia artificial a la izquierda que fabrica, de alguna manera, vamos a ponernos que ya sabe hacerlo, fabrica 3 sistemas de inteligencia artificial, el A, el B y el C. Y lo que hace sutiles variaciones del mismo programa para ver cuál de ellos soluciona mejor el problema X, ¿vale? Luego vamos a aplicar un problema concreto y real, donde la eficacia en la resolución es el determinante del éxito del programa, ¿vale? Pero pensemos en resolver un problema X. ¿Qué es lo que nos va a suceder? El problema X va a tener 3 soluciones distintas, con lo cual vamos a tener 3 feedback, 3 eficacias distintas, que mezclado con la parametrización que tiene cada uno de esos sistemas fabricados, el A, el B y el C, nos va a generar 3 vectores de aprendizaje. El vector de aprendizaje AX es el vector de aprendizaje de, con los parámetros del sistema A, he conseguido los resultados X, el BX y el CX, ¿vale? Vamos a un caso un poquito más complejo. Ahora el sistema de inteligencia artificial fabrica esos mismos 3 sistemas, pero le aplica 3 variantes de los mismos datos. ¿Qué variantes puede ser esta de los mismos datos? Pues pensar, por ejemplo, en 3 datasets de, como vamos a ver posteriormente, de 3 momentos distintos de un dataset de fraude en tarjetas de 6 meses de una entidad financiera. Yo te doy de enero a marzo, abril, junio, julio, agosto.
doy 3, es el mismo dataset, es decir, es el mismo problema, en 3 momentos temporales distintos, le aplico 3 algoritmos que son similares, pero tienen distintas variantes en su configuración, ¿vale? Están parametrizados. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno de ellos está generando aprendizaje, con lo cual al final lo que tenemos es un sistema básicamente de que 3 algoritmos solucionando 3 datasets distintos me están generando 9 soluciones distintas. Si en vez de flechitas empezamos a ponernos un pelín más científicos y aparecen matrices, lo que tenemos son 3 vectores de aprendizaje que me están generando, 3 vectores de feedback que mezclados con la parametrización de cada uno de sus sistemas de inteligencia artificial me generan 3 vectores de aprendizaje. Con lo cual ya empiezo a tener materia para que un sistema de inteligencia artificial pueda decidir sobre estos 3 vectores de aprendizaje cuál es el más eficaz. Vamos a complicar esto solo un poquito más. Caso de uso 3. En vez de trabajar en la parte final, trabajamos en la parte inicial. Esto es uno de los modelos más exitosos en estos momentos, ¿vale? Que es, lo que hace el sistema padre de inteligencia artificial es trabajar los datasets de entrada, ¿vale? Es decir, yo preparo modelos distintos de datasets, de este vamos a ver el ejemplo completo, de datasets con los cuales un sistema de inteligencia artificial va a trabajar. ¿Qué es lo que intento? Mejorar el resultado del sistema hijo habiéndole dado unos datos de entrada más puliditos, mejores, ¿vale? Si yo puedo trabajar con un sistema de inteligencia artificial para detectar y encontrar el mejor dataset, habré conseguido mejorar muchísimo el resultado del algoritmo hijo para resolver el problema X. De esta manera tengo un feedback que está mezclado con la propia algorítmica que he dejado dentro del sistema hijo y ese multiplicado por 3 porque tengo 3 datasets distintos, con lo cual el sistema padre puede aprender cuál es el mejor de todos ellos. ¿Podemos mezclarlo esto más? Y podemos mezclar el caso 2 con el caso 3 y podemos tener un sistema padre que fabrica datasets para un sistema hijo para resolver un problema X, pero realmente no hay un sistema hijo, sino 3 sistemas hijo y en vez de un problema tengo 3 problemas. Pues empiezo a tener una cosa que ya empieza a ser interesante. Ya cuando las cosas se vuelven interesantes cuando no caben en el PowerPoint, ¿vale? Ya caben en el PowerPoint, se puede contar con palabras, luego ya hacen falta matemáticas. Entonces, pues tengo un sistema padre que fabrica 3 datasets distintos, que los pone a disposición de 3 sistemas hijo, que básicamente son variaciones del mismo sistema, para resolver 3 problemas que son del mismo dataset, pero en tiempos o momentos distintos con distintas variaciones. Con todo ello, lo que empiezo a tener es un problema que me ha generado 3 vectores de realimentación, que multiplicado cada uno de ellos por el tipo de algoritmo, por la parametrización del algoritmo y por el dato de entrada, empiezo a trabajar en 3 dimensiones. Tengo ya un tema que ya es tridimensional, donde ya lo que tengo realmente es una matriz tridimensional, donde empiezo a tener vectores de aprendizaje tridimensionales y tengo que elegir cuál es el punto del espacio óptimo para la ejecución de mi problema, ¿vale? ¿Podemos tener el caso n-dimensional? Sí, porque esto podemos empezar a engancharle por detrás más algoritmos que aprenden más datasets, con lo cual esto lo podemos complicar hasta donde queramos, ¿vale? Caso práctico. Os he dejado, pues si esta presentación se distribuye, el caso práctico, el título formal es resolviendo los problemas de falsos positivos en la predicción de fraude, utilizando, que es la parte más interesante, utilizando ingeniería de atributos automatizada. Es decir, la ingeniería de atributos es uno de los campos de inteligencia artificial más de moda. Es una de las cosas que están ahí, los feature engineering están más de moda. Y yo he formado parte un poco de los chicos que fueron lanzando esto, que es un laboratorio del MIT. Tenemos un artículo publicado, que ahí tenéis donde están todas las conclusiones con todos los resultados, y os lo podéis, lo tenéis accesible, o vamos, esto si se busca en internet con esas palabras aparece, pero vamos, si no ahí tenéis los enlaces, y luego se ha adjuntado, por si esta presentación se distribuye también, un enlace a un artículo ya periodístico, muy interesante, publicado por una de las personas que está dirigiendo una empresa spin-off
que se creó en el MIT para explotar este tipo de avances, ¿vale? Es una de las formas de trabajar del MIT. Vamos a trabajar sobre este tipo de problema. Un sistema padre fabrica una serie de datasets que le va a aplicar a un algoritmo de inteligencia artificial que es el que realmente va a estar ejecutando en producción, intentando resolver un problema concreto, ¿vale? Bien, en este caso en concreto, lo que hacemos al final es, con un poquito de ayuda manual, porque no está todo automatizado, se deja todo preparado para que al final se elija cuál va a ser el dataset que va a estar en producción. Es decir, cuál va a ser la forma de los datos óptima que hemos encontrado para ponerlos en producción. De tal manera que en fase de preparación lo que haces son muchas pruebas y estás probando muchos datasets hasta que eliges un dataset concreto, un tipo de dataset con una configuración concreta del algoritmo hijo. Y esa es la forma óptima de resolver el problema. Vamos a ver eso cómo se hace. Primero hay que entender qué es esto de falso positivo, falso negativo, ¿vale? Entonces este es el juego emocional a lo que nos dedicamos todos los de la seguridad, siempre. Este es nuestro juego emocional, ¿no? Pensar que la asimetría que tenemos en los datos es de 1 a 10.000. Es decir, de cada 10.000 operaciones de tarjeta que se producen en el mundo, una es fraudulenta, una está hecha con una tarjeta clonada. Entonces el trabajo es encontrar una entre 10.000. Es un trabajo matemáticamente relativamente fácil. Pensar que cosas mucho más complejas, como puede ser una APT, es decir, una entrada, como se ha publicado hace unos días, pues que ha habido una intrusión aquí en el Ministerio de Defensa, una intrusión de ese estilo te obliga a estar buscando datos en rangos que van de 1 a la 20, ¿vale? Es decir, que esto matemáticamente todavía es manejable. Buscar APTs, buscar vectores de ataque es una cosa todavía bastante más compleja. ¿Cuál es? Esta matriz es universal, lo podéis aplicar a cualquier problema de ciberseguridad. ¿Qué es? Algo puede suceder o no, malo, algo malo puede suceder o no, y tú lo podías haber anticipado o no, ¿vale? Si estás en que no has anticipado pero no ha pasado, pues no pasa nada. Yo no he dicho que este edificio se ha caído y no se ha caído, por lo cual estamos bien, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando yo no he dicho algo, yo no he anticipado que algo va a suceder y va y sucede? Entonces, yo no he anticipado que ese movimiento iba a ser fraudulento, se produce el movimiento y hay un fraude. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te han robado, tu sistema de inteligencia artificial, más que inteligente, es avispaillo, es decir, se va a quedar en un punto así de todavía no está bien afinado, no has podido pararlo y el cliente ve en su cuenta que hay un apunte que no es suyo. Entonces, si eso sucede muchas veces, pues tienes un problema de imagen importante para la organización. Y de pérdida de dinero, porque al final ese dinero se pierde. Pero más allá que la pérdida de dinero está todo el problema de imagen y todo el problema de confianza en tu entidad. ¿Qué sucede si sí lo habías anticipado y sucede? Bueno, el éxito. Oye, fantástico, yo he dicho que esto iba a pasar, está pasando y lo he parado. Ese es el éxito. Es decir, ¿dónde quiere estar todo sistema de seguridad? En este. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Que sí has dicho que algo era malo, pero era bueno. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estás parando una operación buena, vas a pagar en el restaurante y te dicen, tarjeta denegada. ¿Vale? Vas a entrar a un sistema y te dicen, no puedes entrar por razones de seguridad. Dices, pero hombre, ¿qué ha pasado? Pues no, pues hay un sistema inteligente por detrás que decide que con tus parámetros actuales y en este momento no puedes entrar. Y dices, pero soy yo. ¿Vale? Entonces aquí, si esto te pasa mucho, estás molestando mucho al usuario final. ¿Vale? En los problemas de inteligencia artificial, de Machine Learning, es muy importante fijar el problema que quieres resolver. El problema que queremos resolver y que queremos atacar, en este caso es este, resolviendo el problema de falso positivo. Yo puedo intentar resolver el problema de falso negativo, pero en este caso estamos intentando resolver este. ¿Por qué? Porque en este se centra todo el mundo, que es para que no pierdas dinero. Pero ¿qué sucede? Cuando te esfuerzas mucho en este, puedes aumentar este. Entonces, todo el trabajo de investigación que se hizo para este proyecto es, vamos a reducir los falsos positivos, vamos a molestar menos al cliente sin aumentar los falsos negativos. ¿Vale? Reducción de falsos positivos sin aumentar los falsos negativos. Ese es el trabajo. ¿Cómo se hace un trabajo de ese estilo? Es mecánico. ¿Qué es lo interesante que sea mecánico? Es repetible
luego se puede automatizar, luego un programa lo puede tomar y puede aprender del resultado. Y entonces, vamos a hacerlo paso a paso, este trabajo. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que necesitas es tener un corpus anotado, es decir, necesitas tener tus transacciones, estas son las transacciones, ¿no? Pues este número de transacción con esta tarjeta la hizo el usuario Santiago en esta fecha, este fue el importe, la hizo de Alcorcón, en este código de vendedor por canal móvil y fue con una tarjeta de débito. Tienes todo y tienes anotado si fue fraude o no, ¿vale? Es decir, tú coges los 3 últimos meses y dices, voy a anotar todo. ¿Qué operación se denunció por fraudulenta, está verificado, fue fraudulenta y cuál no? Entonces tienes que tenerlo anotado. Si no tienes un corpus anotado, este mecanismo como tal no se puede aplicar. Es decir, vamos a trabajar siempre sobre aprendizaje supervisado, ¿vale? Que es cuando tienes un corpus anotado. Entonces, lo primero es conseguir un corpus anotado. Esto, que se dice en un minuto, es realmente complejo, ¿vale? Porque todos estos datos suelen estar dispersos por sistemas de información, donde a veces no cuadran las fechas, a veces no cuadran las horas, a veces no cuadran los códigos, ¿vale? Entonces, conseguir datos limpios es un primer problema que no es parte de este concepto, pero que suele ser un trabajo arduo. Y lo que empezamos es, vamos a vectorizar. ¿Qué significa vectorizar? Vamos a intentar convertir cosas que tienen números y palabras en cosas que sean unos y ceros. Siempre que podamos tener unos y ceros, para nosotros es ideal. ¿Por qué? Porque luego eso, desde el punto de vista computacional, lo podemos meter en sistemas de Machine Learning que son especialmente eficientes en producción. ¿Por qué? El tiempo que tienes de procesamiento para que una tarjeta puedas decidir si la operación que está pasando es buena o mala es de 0,4 milisegundos. En 0,4 milisegundos tienes que decidir si la operación la aceptas o no. Ese es el tiempo estándar de la industria. Entonces necesitas un algoritmo que en producción sea altamente eficiente. No, en 0,4 milisegundos, en cientos de miles de operaciones diarias no te da para estar mirando base de datos. Lo tienes que tener todo muy cargado en memoria y estar decidiendo si no, si no, si no. Entonces necesitas ir a mecanismos de Machine Learning tipo árboles de decisión, cosas de ese estilo, que son muy binarios, son de blanco-negro. Para eso, lo primero que tienes que hacer es vectorizar la información, con lo cual, en vez de tener un canal con 7 valores posibles, tienes un campo que es transacción móvil a 0, 1. ¿Vale? Entonces, conviertes cosas de campos anotados, ¿vale? Donde tengo unos valores posibles, lo convierto en vectores. ¿Cuántos de ellos? Los que necesite. Seguimos. ¿Es de débito? Pues seguimos vectorizando. ¿Es una transacción de débito? Bien, con lo cual tengo un primer tema que es vectorizar. Es decir, primero, corpus anotado, segundo, intento vectorizar y luego voy enriqueciendo el vector ya con cosas calculadas. Por ejemplo, un tema calculado normal es la desviación frente a la media del consumo de ese cliente en el último X tiempo. Entonces, periódicamente tengo que tener una base de datos donde esté calculando la media de ese cliente para poder hacer una consulta en esos 0,4 milisegundos de ese cliente, cuál es su media, calcular el diferencial y meterlo. Digo, mira, este es el importe y esta es la media, esta es la desviación con respecto a la media, ¿vale? Entonces empiezo ya a meter valores en el vector que tienen que ver con su comportamiento. ¿Te estás desviando de tu media o no? Esto lo puedes hacer también, y se hace, con temas de distancia. ¿Cuándo fue la operación anterior y cuál es la distancia real en la Tierra con respecto al tiempo? ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que esa operación sea posible? ¿Vale? Que es, oye, pues no puedo estar haciendo a las 11 de la mañana una operación en dólares y a las 4 de la tarde una operación en libras. No puedo. Esto tiene una excepción, que es un chascarrillo, que es donde estos sistemas a veces sufren un poco, que es en los cruceros. Los cruceros tienen una particularidad y es que las tiendas que están dentro del crucero, cada una pertenece a un país del de origen de la tienda. Entonces ahí tienes un problema de que sí que puedes hacer operaciones distintas en distintas nacionalidades. Pero bueno, salvando algunas excepciones, esto suele ser un tema normal dentro de los esquemas de fraude, que es ver temas operativos que son imposibles a priori, ¿vale? Todo eso se va metiendo, con lo cual al final lo que tienes es una transacción original con todos sus atributos transaccionales y una serie de atributos que los has hecho ya en base a cálculos, comportamiento. Es decir, aquí tienes transaccionales más su vectorización y luego otros que has hecho en base a su comportamiento, ¿vale? Y tienes etiquetado
si cada línea fue fraude o no fue fraude. ¿Qué puedes hacer con eso? Pues lo metes dentro de un sistema de Machine Learning. Por ejemplo, esto está basado en un árbol de decisión donde empiezas a preguntar. Si sucede A, pregunto B, si sucede B, pregunto C, si no ha sucedido, pregunto. Entonces, haciendo una serie de preguntas, al final, dependiendo de por dónde haya hecho el recorrido, le asigno una probabilidad de fraude a la operación. Entonces, dependiendo de cuál haya sido el recorrido, pues puedo hacer un trabajo bastante rápido. Vamos a estudiar un poquito los resultados, ¿vale? Estos son resultados normalizados frente a los resultados reales, ¿vale? Entonces, fijaros, el número, en los artículos tenéis los datos reales, ¿vale? En los falsos positivos, recordad que los falsos positivos era lo que queríamos reducir, ¿vale? Que es cuando yo estoy molestando al cliente. He dicho que es fraude y es mentira, me he equivocado. Eso es un falso positivo. Entonces, fijaros, en el sistema actual que estaba utilizando la entidad, lo hemos normalizado a 100.000. Había 100.000 en la unidad de tiempo que hubiéramos visto. Con un sistema transaccional, es decir, vectorizando, con toda la parte de vectorización y haciendo todo lo que habíamos hecho, pero dejando solamente un sistema de inteligencia artificial, lo habíamos dejado en 74.000. Cuando le metemos el DFS es el mecanismo que se fabricó para este proyecto, vamos, no se hizo específicamente para este proyecto, se estuvo depurando, que es el Deep Future System, es un sistema de atributos profundos, que es todo esto que he contado, es decir, que al final yo voy probando distintos datasets y voy metiendo un mecanismo de inteligencia artificial que me va analizando cómo, pues qué quiero meter, la media o la media al cuadrado, porque la media al cuadrado de la me da mejor, es decir, al final, en algunos de los casos se estuvieron trabajando con más de 3.000 atributos distintos, es decir, estos empiezas a crear atributos que son composición de los atributos base y de su comportamiento y su análisis histórico, llegamos a crear más de 3.000 atributos. Trabajando sobre eso se consiguió una reducción de un 54% en los falsos positivos, frente al sistema en producción real que tenía la entidad. Fijaros qué interesante, ¿qué pasó con los falsos negativos? Porque esto solo no te dice nada, esto es muy fácil de hacer. Estas cosas en ciberseguridad es muy fácil de hacer. Ya no tengo falsos positivos. Dices, ¿cómo haces para no confundirte nunca? Dice, nunca digo nada, todo es bueno. Todo es bueno, pasen. No te has confundido nunca, ¿vale? Entonces dices, no vale. Entonces siempre tienes que ver, cuando mejoras los falsos negativos, cómo estás empeorando los falsos positivos, y cuando mejoras los falsos positivos tienes que estar mirando cómo empeoran los falsos negativos. Entonces, ¿qué pasa con los falsos negativos? Pues mirad, cuando solamente estábamos trabajando buscando atributos los transaccionales, sin los generados, se redujo un poquito. Cuando le metimos el DFS, volvimos a empeorarlo y lo dejamos casi en tablas, con lo cual el objetivo inicial estaba conseguido, que era no empeorarlo. ¿Qué pasó con el importe? Porque es muy importante saber cuántas veces te han estafado, pero ¿cuál ha sido el importe? Para saber si te están estafando estafas muy grandes o estafas pequeñas, ¿vale? Y entonces, si este era el importe inicial normalizado de las estafas, cuando nos fuimos a los atributos puramente transaccionales, habíamos conseguido mejorar bastante los falsos positivos, pero manteniendo los falsos negativos se nos había ido el dinero. Es decir, conseguíamos que nos robaran el mismo número de veces, pero todas de mucho valor. Habíamos dejado los palos grandes y los chiquitines, los de euro, 2 euros, los habíamos detectado. Pues no parecía la forma más adecuada. Metiéndole unas variaciones y metiendo toda esta información dentro del DFS, porque al final cuando tú le das el parámetro de éxito, dices, mi objetivo es reducir esto, pero no puede subir esto. Entonces, cuando eso lo metes dentro de un sistema de inteligencia artificial, buscó otro conjunto de atributos y otra forma de parametrizar el sistema de inteligencia artificial, el árbol de decisión, buscó una combinación mejor que optimizó la reducción, nos dejó el mismo número, pero consiguió encima un descenso sustancial de más de un 40%
sobre un 43% sobre el coste total, ¿vale? Con lo cual encima habíamos hecho una cosa, que era quitar los sustos grandes. Es decir, ¿aquí qué has hecho? Aquí has quitado el que de repente veas que te faltan en la cuenta 2.000 euros, y dices, me han dejado en números rojos para varios meses la cuenta, ¿vale? Entonces, has conseguido quitar encima las operaciones de mayor importe. Eso, desde el punto de vista de ciberseguridad, es muy interesante, porque como has dejado cada vez de menor importe, cada vez eres menos interesante para la delincuencia organizada, ¿vale? Entonces, al final, repasando un poco todos los conceptos, repasando un pelín todos los conceptos, ahora que hemos visto el final, fijaros, aquí lo que estábamos diciendo en el caso de uso 3 es un sistema padre, que es el DFS, es con el que hemos fabricado todo esto, es un sistema que va a analizar los resultados que se fabriquen desde aquí hacia allá. Lo que hacemos es estar probando datasets. ¿Cuántos datasets distintos? Cientos de miles. Eso no se prueba a mano, es decir, no puedes tener algo que a mano pruebes ni siquiera fabricas cientos de miles de datasets distintos. ¿Cómo haces eso? Porque vas haciendo combinaciones donde la combinación que vas haciendo es convergente. Cada vez, cada dataset que vas probando te mejora, es más eficaz el resultado. Es decir, empiezas a probar datasets donde vas cambiando. ¿Con qué juegas? ¿Solo con el dataset? No, porque tienes el feedback, porque tienes un corpus anotado, tienes el feedback del problema, entonces juegas con la parametrización de este sistema con todos los datasets. Si tú vas a probar miles de datasets con cientos de parametrizaciones distintas de este árbol, porque el árbol lo compones de manera distinta, aunque a lo mejor sea parecido, los pesos que le das al final del árbol, a las hojas del árbol, es distinta. Todo eso lo tienes que hacer de manera automatizada, tienes que aplicar un programa. Entonces, el programa que hace eso es el DFS. ¿Este sistema puro, el DFS, es de inteligencia artificial? Todavía no, pero en ellos está. Es decir, este sistema, a base de fabricar sistemas como este, es decir, en el primero no puedes tener inteligencia artificial porque es el primero que has hecho, pero estás anotando todos tus resultados y todo lo que has hecho, para que según vayas fabricando más sistemas de información con el DFS, con este, puedas empezar a hacerlo inteligente, porque va aprendiendo de su comportamiento, ¿vale? Entonces, ese es el punto en el que estamos. Es decir, el punto en el que se está en estos momentos es, tenemos un sistema que va anotando lo que va haciendo y tiene la capacidad de irse convirtiendo en un sistema de inteligencia artificial según se vaya utilizando. Es el punto importante, que todo este trabajo de diseño y de aprendizaje de esto ya se hace mecanizado dentro de algún sitio que ya está aprendiendo. Y entonces es la puerta hacia sistemas, hacia que eso se convierta en un sistema de inteligencia artificial que fabrica inteligencia artificial. Y este es un poco el resumen de unos trabajos que a mí me resultan bastante interesantes. Espero que a vosotros también os hayan resultado. Preguntas. Un segundo, me han dicho que os tengo que pasar el micro. Déjame. Por allí. Sí, mira, yo quería preguntarte, no me queda muy claro cómo aprende el sistema, es decir, una de dos, o el programa se modifica internamente, o bien tiene que aprender sobre los datos, pero almacenando los resultados. Y aprende a partir de esos resultados. Si aprende así, ¿dónde se almacena toda esa información? ¿Y cómo se prevé el tamaño que tiene que tener el sitio de almacenamiento? Vale. ¿Te refieres a este o a este? Al primero. No, me refiero globalmente. Es decir, cuando tú haces el programa para que haya inteligencia artificial para detectar fraude, de alguna manera, una de dos, o el programa a sí mismo se corrige y de esa manera evoluciona, o bien se corrige sobre los datos, va aprendiendo, pero tiene que almacenar eso y tiene que tener una memoria, es decir... Sí, claro, sí, tiene memoria. A ver, los sistemas sobre los que trabajamos, básicamente lo que van es cambiando su parametría. El programa no se recompila,
Poniéndonos puristas, en estos momentos, en fraude, hay una recompilación completa de programas cada 6 meses, ¿vale? Y luego lo que se están es actualizando los pesos con los que trabajan, de continuo. ¿Vale? Es decir, al final, si tú tienes unos árboles de decisión donde a cada elemento le estás dando una serie de valores, es decir, a cada recorrido concreto del árbol le estás dando una probabilidad específica, tú puedes estar recalculando ese esquema de manera continua, viendo, pero siempre necesitas una realimentación, te van realimentando y dices, ¿has acertado o no has acertado? Entonces, lo que se hace es, para que existan sistemas eficientes en producción, en estos momentos, lo que haces es, se suele trabajar con trimestres. Coges un trimestre de fraude de tarjetas, pones a un sistema a aprender, a este de aquí, le pones a aprender, ¿vale? Le pones a aprender tienes un mecanismo en el cual está probando distintas alternativas hasta que hay una alternativa de parametría aquí. Si se pone a aprender vas parametrizándolo hasta que llega a un punto en el cual el sistema, cuando ejecuta, tiene un comportamiento óptimo, entendiendo por óptimo las tasas de falsos positivos, falsos negativos que tú hayas manejado. Ese sistema tal cual es el que pones en producción y ese, dependiendo del fabricante, tiene ciertas capacidades de auto-mejorarse la parametría de manera continua, y los más normales lo que haces es que cada 6 meses los vuelves a reentrenar. No sé si con esto he respondido. Sí, entiendo entonces que no hay un almacenamiento de los posibles resultados que va obteniendo cuando se entrena el sistema. No sé si entiendo bien. Cuando tú entrenas el sistema, tú le pones unos datos y sobre eso entrena, ¿no? Exacto. Y mejora. Bien, pero entonces no almacena los resultados de eso. Tienes que almacenarlos todos para luego tomar la decisión de cuál ha sido el mejor. Es decir, terminas generando unas curvas ROC. Al final, el entender el mejor resultado es la proporción entre falsos positivos y falsos negativos. Entonces, son unas curvas ROC, y tú lo que vas es, según vas modificando la parametría, vas generando distintas curvas ROC. Es decir, no almacenas todo el resultado. Siempre almacenas el corpus anotado, que ese es fundamental, es decir, el saber si lo que estás detectando está siendo exitoso o no, sin eso no puedes aprender, y luego lo que tienes es una medición de la eficacia del programa. Entonces, la medición de la eficacia del programa es una curva y lo que vas haciendo es comparando distintas curvas. Cuando un programa ya por la evolución de lo que está sucediendo en la realidad hace que deje de ser eficiente, lo tienes que volver a recompilar entero. ¿Alguna pregunta más? Yo hay una cosa que no he entendido bien en lo que has comentado. Cuando nos has mostrado los resultados del ejemplo de la detección del fraude, ahí no haces ninguna referencia a los aciertos, a los verdaderos positivos. Normalmente cuando reduces los errores, los fallos, siempre hay un trade-off de que normalmente también se va a reducir la precisión. Vas a reducir nuevamente el número de aciertos, los verdaderos positivos. Con lo cual esta tabla es un poco tramposa en ese sentido. A ver, al ahí final, me he perdido. lo suyo quizá sería lo que comentabas, utilizar como métrica lo que es el área bajo la curva ROC. Exacto. Que es la que está poniendo, por un lado, los errores, los falsos positivos y falsos negativos, pero también los verdaderos. O sea, que con esto, mejoras, pero estás perdiendo precisión, lo más seguro. No tienes por qué, ¿no?, perder precisión. Si tú consigues mejorar, reducir tu tasa de falsos positivos sin empeorar tu tasa de falsos negativos, es decir, por álgebra de Venn, así a bulto, si tú aquí tienes distribuido todo tu espacio, ¿vale?, de cosas. Tú trabajas aquí, habitualmente trabajas en esta columna. Aquí lo que estás diciendo es, y bueno, en esta, porque aquí lo que dices es, ha sido fraude, todo lo que no dices nada está aquí, ¿vale? Con lo cual tú al final, cada uno lo vas etiquetando, ¿ha sido fraude o no ha sido fraude? Aquí tienes tu 100%, ¿vale? Si tú consigues reducir este sin aumentar este, has conseguido una mejora, ¿vale? Porque toda la mejora, es decir, toda la reducción de este se te podía haber ido aquí,
Pero si tú a este le tienes contenido, que es lo que te mostraba en el resultado, y este no lo aumentas, la reducción de este se te habrá ido aquí o aquí. No sabes dónde, pero se te ha ido a sitio bueno. Este es un sitio bueno y este es un sitio bueno. Este es un sitio malo y este es un sitio malo. Por álgebra de Venn, si yo consigo reducir este conjunto sin aumentar este, es el objetivo. Por eso digo que no pierdes, así al menos a bulto, no da la sensación de que vayas a perder eficacia. Otro tema es cuántas, que es como hay que trabajar, es todo lo que queda por debajo de la curva ROS. Pero digo, así, de manera intuitiva, esto se cumple, ¿vale? Y la parte donde te puedes hacer trampa es si lo miras en número de operaciones y no en importe, porque operaciones e importe no tienen por qué cuadrar, porque tienes concentraciones, ¿no?, de operaciones de muy poquitas, pero de muy alto importe. Entonces, si te fijas solo en el número, puedes equivocarte y esa dejarla fuera. Por eso es importante, de hecho, durante todo el trabajo del artículo, hubo un momento donde hubo que meter unas correcciones a los algoritmos que no eran naturales con el trabajo que estábamos haciendo, pero hubo que forzar en la parametría y meter unos temas añadidos para conseguir que no se nos fueran esas operaciones, porque si no, de manera, lo que termina pasando es que consigues mejoras, es decir, esto, mirando estas dos columnas la ves bien, pero en cuanto esta te la llevas a importe, te puedes haber ido, ¿vale? Entonces es fundamental dentro del trabajo decir, miro las dos, es decir, miro esta y miro la imagen de esta en importe, para no generar un problema. Otra pregunta. En el tema de la selección automática de los atributos por los algoritmos, al eliminar el factor humano a la hora de seleccionar los atributos, puede ocurrir que en determinados dominios esto sea peligroso, tipo muchísimo. Medicina, banca. Yo recuerdo un caso también en banca que me decían, no, es que yo no puedo presentar a mis jefes un sistema de Machine Learning que utiliza la variable sexo para tomar decisiones, aunque sea un buen predictor. Sí, o en salud. Sí, hay un libro que acaba de salir que es La ética de las máquinas, está muy simpático, es de un autor, de un físico, disculpa, no recuerdo el nombre, me lo compré hace un par de... me lo regalaron para el Día del Padre, ¿vale? Y va mucho de esto. Quiero decir, a ver, todo esto, lo que se está exponiendo es, hay una posibilidad de avanzar muchísimo si empezamos a pensar en que los propios sistemas de Machine Learning nos pueden ayudar a fabricar sistemas de Machine Learning. Esto no es video kill the radio star, es decir, esto no va de que esto vaya a matar la actividad humana, sino que puede, es decir, hay algoritmos de estos, fabricarlos te puede llevar 9 meses, 10 meses, es decir, hasta que das con una buena parametría. Entonces un buen data scientist se puede ayudar de todos estos mecanismos para poder hacer muchos más cálculos y mucho más deprisa, que es él de manera tirando de R, pues es que te cuesta, ¿vale? Entonces todo esto te permite automatizar mucho parte del trabajo, que no eliminarlo, pero sí que te permite que haya mecanismos que te vayan ayudando sobre todo te vayan ayudando a verificar que tus intuiciones, porque todo este trabajo luego es muy importante hacerlo con los expertos funcionales, es decir, si vas a hacer un tema de fraude o de medicina, si es de fraude te hace falta un experto en fraude bancario, si es de medicina un médico experto en la materia, que es el que está trabajando con el data scientist de verdad para hacer la evaluación de que si los resultados son adecuados o no, ¿vale? Entonces ahí en esa comunión entre el data scientist, el ingeniero de datos, que es fundamental, que es el que está al final fabricando todo esto para que lo puedan usar, y el experto funcional, ese triángulo es donde funciona. Cuando consigues crear unos equipos pequeños, pero con un par de data scientists, un par de expertos funcionales y un equipo de ingenieros de datos que realmente trabajen juntos, es donde se pueden conseguir avances de este tipo, donde nos juntamos, yo más desde el lado de experto funcional, como experto en ciberseguridad en el sector financiero, un equipo de ingenieros mixto de la entidad y del MIT, y un equipo de data scientists del MIT de primera línea mundial. Y entonces en ese grupo consigues, en ese tipo de equipos consigues avanzar muchísimo, pero no va de sustituir, es decir, esto va de ayudar a fabricar nuevas aproximaciones a la resolución de problemas. Lo que sí atisbamos dentro del sector cada vez más es que este tipo de mecanismos, uno de los ejes funcionales
que les va a empujar mucho va a ser la ciberseguridad. ¿Por qué? Donde tú puedes tener un problema ético para utilizar, como tú has dicho, el sexo como variable, o la raza, o ninguno de los otros temas que no debemos estar considerando, un atacante puede que no lo haga. Y puede que esté trabajando, dado que es ilegal, puede trabajar completamente fuera de la ética y de las regulaciones. Entonces, empezar a sufrir ataques hechos por sistemas de inteligencia artificial, donde necesitas inteligencia artificial para defenderte, ya es una realidad. Y que esos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, malware que vaya a ser generado por mecanismos de inteligencia artificial y que se actualice el malware dependiendo de cómo te has defendido para poder ser más eficaz en sus ataques, eso ya son realidades, ¿vale? Ya estamos en el límite de eso. Y entonces vamos a necesitar defendernos con mecanismos que nos permitan fabricar mecanismos de inteligencia artificial de manera rápida para poder luchar contra cada uno de esos. Por eso la ciberseguridad atisbamos que va a ser uno de los ejes de gran crecimiento de esto, porque los malos no van a no usarlo, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener que estar trabajando muy deprisa. Gracias por la exposición. Yo me preguntaba un poco con la que comentaba Alberto. Cuando has hablado del sistema padre, ahí entiendo que hay el DFS, entiendo que es un árbol de búsqueda, ¿no? Más o menos. Ahora es mucho más naif. Ahora es mucho más naif. Es decir, esto es lo que va a ser. El DFS ahora mismo es un mecanismo de generación automático de datasets y de parametrías, que las analiza, pero todavía no tiene inteligencia artificial. Cuando vaya fabricando más, es decir, esto va, cuando ese sistema que está anotando sus resultados vaya fabricando más, empezará a poder tener algo de inteligencia artificial. Por eso digo que ahora mismo es la primera aproximación, porque sobre un concepto de esto lo que hemos hecho es fabricar algo que ya está anotando, ya fabrica, es un autómata, no es inteligencia artificial, es un programa que fabrica, sin inteligencia artificial todavía. Es que, bueno, mi pregunta entonces es para futuro. Si todavía no lo habéis hecho, ¿tenéis en mente utilizar un método de búsqueda Monte Carlo o tenéis pensado cómo hacer ese aprendizaje? Porque ahí tienes un aprendizaje, entiendo. Sí. O sea, el árbol de búsqueda te va a aprender cuál es el mejor camino para llegar a un fin, que el fin es lograr el modelo que mejor se ajusta a tu objetivo. ¿Habéis pensado ya cómo lo vais a hacer? No. Yo tengo alguna idea, pero... Estamos en un... Pues serás bienvenido. Estamos en un tema previo que es conseguir los fondos, ¿vale? Es decir, no es baladí, es decir, que esto fue una serie de proyectos y entonces estamos colaborando porque al final todo esto se tiene que fondear para meterlo. Entiendo toda la parte de Monte Carlo, dado que partimos de cero, pues tendremos que pasar por ahí sí o sí, pero no lo sé. Tampoco soy yo el más experto, es decir, yo dentro de todo el equipo no soy yo el súper experto, mi aportación es experto como experto funcional en materia de ciberseguridad, buen aprendiz como científico de datos, pero quiero decir, ese tipo de preguntas es más el equipo directo del MIT el que las podría responder. Tiene mucho potencial ahí en esa parte, o sea que yo os animo y si puedo colaborar, sí, encantado. Pues tomo nota porque aquí no te creas que hay muchos con los que contar, entonces tomo nota y a través de Alberto, de Juanjo vamos a estar conectados. Pero sí, la intención es seguir. De hecho, la empresa en la que trabajo ahora, que es Blue Boyan, es una empresa estadounidense, yo llevo la parte de España, Blue Boyan España, es una empresa en la que nosotros estamos almacenando 2 petabytes diarios de información de la transaccionalidad en el mundo, ya no en el sector financiero, sino en toda la operación de Internet. Y entonces es una empresa que nuestro mundo es el dato, y el Big Data o el Huge Data, que se está empezando a llamar ahora, con lo cual yo sigo en la brecha de esto y bueno, y colaborando en lo que puedo con los chicos del MIT a ver si seguimos avanzando. Pero vamos, hay una empresa que, por eso os he dejado antes el link de la empresa, un artículo que uno de los chicos que fundó la empresa, que es de los que estuvo trabajando en el proyecto, que se llama Future Labs, Future de atributo, ¿vale? Que siguiéndola podéis ver un poquito los avances que está teniendo esta idea. Pero vamos, el concepto que tiene Kalian, que es el jefe, el padre espiritual de todo esto, es Kalian.
Entonces, siguiendo un poquito a Kalian, podréis estar viendo más o menos los avances que está siguiendo esto. Muchas gracias. A vosotros. Hola, buenas. Yo quería preguntar, ¿aprender es costoso en tiempo y en hardware? Y aprender a aprender, ¿qué estáis utilizando? ¿Qué cloud? ¿Qué tipo de máquina? ¿Cuánto tiempo tarda en hacerle una pasada completa a todo esto? ¿Cada cuánto tiempo sacáis los nuevos árboles de decisión? Vale. Todavía no estamos aprendiendo a aprender. Como decía antes, lo que tenemos es un autómata que fabrica los algoritmos. Es decir, aún lo que tenemos está más próximo al automachine learning que a sistemas de AI that makes AI, ¿vale? Entonces, dentro de eso, no tengo, porque los cálculos del FDS al final han sido cálculos de laboratorio, porque el sistema no está en producción, pero recalcular los algoritmos de un sistema completo de machine learning puesto en producción. Aquí además tenemos en Madrid, en la Autónoma, uno de los centros más potentes a nivel mundial. Es decir, hay un sistema de machine learning para la detección de fraude, especialmente tarjeta, luego se han metido en Internet, que es un spin-off de la Autónoma, que están ahí yendo para Tres Cantos. Estos chicos de Lynx, el proceso más costoso y complejo muchísimo es cada 6 meses estar recalculando todos los motores. No tengo los datos, yo no tengo esos datos, pero ese es costosísimo. Y más que eso, es estar ejecutándolo en producción. En el sector financiero, uno de los sistemas que más consume de memoria en producción son los sistemas de antifraude. De hecho, yo tenía los datos de hace 3 años de PayPal, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, si no recuerdo mal, 1/3 de todos los sistemas de PayPal era su sistema de procesamiento antifraude, 1/3. Tú lo coges todos los sistemas de PayPal, 1/3 se dedicaban a esto. Y creo que estaban en torno como a 80 clústeres de Oracle, una cosa de ese estilo, tenían sobre Oracle montado, ¿vale? No sé si ya lo han actualizado o no, pero es decir, es de lo más costoso con diferencia, porque tienes que estar trabajando, además se trabaja todo en memoria, es decir, que es un tema bastante caro. En cuanto a hardware, carísimo. Son sistemas muy caros, ¿vale? No tengo los datos exactos, ¿vale? Pero bueno, con Juanjo le puedo pegar una búsqueda a ver si encuentro algo en el baúl de los recuerdos de todo esto y te puedo buscar algún dato, pero son enormes, de los más, junto con los temas de cálculo de futuros derivados y tal, es de las cosas más de riesgo más caras de hacer. Santiago, ante todo, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Mis disculpas por haber tenido que seguir algún momentillo. Yo tengo una curiosidad, a lo mejor es un tema que has comentado y yo me lo he perdido, pero quería preguntarte, en estos sistemas de inteligencia artificial que cada vez son más frecuentes en nuestro día a día y que gobiernan directa o indirectamente muchas de nuestras decisiones, se habla en algunos entornos de la figura, con el nombre que sea, del notario o del auditor de esos sistemas, para asegurar que, ya sea con malicia o sin ella, que no estén construidos con ningún tipo de sesgo que no tengan que tener. Entonces, ¿quién puede hacer esa labor de auditores o de notarios de esos sistemas de inteligencia artificial que cada vez son más importantes en nuestra vida? Pues yo entiendo que tienen que empezar a aparecer funciones específicas dentro de las corporaciones para que vayan haciendo ese trabajo. De la misma manera que aparecieron con el albor de la informática, pues aparecieron los primeros departamentos de seguridad de la información y la auditoría pasó a ser, aparte de auditoría de cuentas, auditoría de sistemas de información. En algún momento tienen que empezar a hacer, estaba intentando acordarme del nombre, hay un autor español que ya le ha dado un nombre a esa función, que es al final el que hace el control de la accuracy del algoritmo y de que el algoritmo está dando el resultado que tiene que dar. De manera natural, las organizaciones se están preocupando a través de sus propias unidades de científicos de datos de mantener bien ese accuracy, porque si tú tienes, por ejemplo, un algoritmo de cálculo mal hecho de cuál es el precio de un futuro o de un derivado,
vas a perder mucho dinero porque te van a arbitrar rápidamente en el mercado, van a ver que tú estás dando mejor precio y van a ir hacia ti, es decir, que eso es peligroso. Cuando se está hablando de temas que tienen que ver con las personas y que el impacto económico no se ve tan directo, esas funciones tienen que aparecer. Y yo entiendo que empezarán a aparecer dentro de las funciones de control, dentro de las funciones de auditoría, cada vez más se irán inspeccionando los sistemas con los que se toman decisiones. En algunos sitios, en Boston coincidí con un par de charlas donde se hablaba en ese sentido ya no solamente del algoritmo, sino un paso más allá, que es de la ética del algoritmo. ¿Vale? Pero el algoritmo puede funcionar bien o mal, pero luego está la ética del algoritmo. Entonces la ética del algoritmo es algo en lo que entiendo que cada vez se va a ir trabajando más. Hay algunos grupos que hablaban del peligro del pre-crime, ¿vale? Es decir, al final el uso de los algoritmos automáticos para tomar decisiones te pueden llevar a generar exclusión, entre otras financiera, ¿vale? Es decir, oye, yo a esta persona como tiene mayor probabilidad de no devolverme el crédito, no se lo doy. ¿Y por qué es? Pues porque viene de un origen más humilde, con lo cual pues, yo después de analizado todo, pues no le doy el crédito. Si eso sucede, estás generando un tipo de exclusión donde estás alejando las propias posibilidades de salir y de mejorar porque vienes de un sitio peor, ¿no? Entonces eso puede generar una barrera mayor todavía y un aumento del gap entre mayor exclusión de todos los tipos, ¿no? Y eso lo puedes aplicar a cualquier tema. En el económico se ve muy fácil, pero lo puedes aplicar a las becas privadas, es decir, lo puedes aplicar a mucho contexto. Entonces, la ética de los algoritmos, más allá de su accuracy, de que el algoritmo sea bueno o malo, la ética del algoritmo es algo, y eso en algunos sitios lo han empezado a llamar, tomando el concepto de la película de Minority Report, el precrimen, ¿vale? Entonces, el que te prejuzgue un algoritmo y en base a eso te condicione tu vida, pues serán de las cosas que tendremos que ir aprendiendo a hacer en la sociedad según vayan avanzando este tipo de algoritmos. ¿Una pregunta más? Sí, yo tengo... Santiago, muchas gracias por la presentación, ha estado muy interesante. Muchas yo quería gracias. hacerte una pregunta más relacionada con el mercado. Y pues bueno, entiendo que en el sector financiero esto está muy activo, bueno, aunque has comentado que es desde hace relativamente poco. Pero ¿dónde crees tú que va a estar, digamos, en otros sectores empresariales o industriales foco puesto en este tipo de ¿En la inteligencia sistemas? artificial en general? En este tipo de En sistemas, este tipo de sí. inteligencia artificial. A ver, hay siempre un eje en la evolución que es el financiero, que es donde esto puede ahorrar dinero y lo puede ahorrar porque te ahorra puestos de trabajo o porque te ahorra pérdidas. Entonces, ¿dónde tenemos cosas de este estilo? Pues, fijaros, todos los cálculos, por ejemplo, las energéticas le están metiendo mucho cálculo ahora a todo lo que son pérdidas debidas a faltantes por consumos ilícitos, ¿vale? Que eso en los temas de tarjetas pues es mucho más histórico, pero en los temas de telcos o de energéticas hay mucho consumo no pagado. Entonces, detectarlo pronto y poderlo cortar a tiempo sin equivocarte es una aplicación clara de este tipo de algoritmo, lo que es el algoritmo de reducción de falsos positivos, que es decir, oye, ¿cómo yo puedo mejorar una tasa de aciertos de un algoritmo? Porque ya el algoritmo ya existe, entonces el mecanismo de Machine Learning ya existe, lo que haces es mejorar mucho su eficacia en base a generarle unos parámetros de entrada, un dataset mucho más fino, ajustado a un tuning de ese propio algoritmo. Entonces en esa combinación está. Entonces en esto yo entiendo que van a estar todos los sitios donde esto pueda ahorrar pérdidas, seguro. Y tienes pues, todas las energéticas, las telcos, es decir, todo lo que sean consumos que tú puedes hacer de manera ilícita, ahí esto va a tener un crecimiento muy grande. ¿Dónde te puede ahorrar trabajo la parte del Machine Learning que hace Machine Learning? Donde tengas mucha variabilidad en la generación de los algoritmos. Entonces, ¿qué te pasa con los algoritmos de Machine Learning? Cuando los pones en producción, si están analizando la realidad, envejecen mal. Es decir, ¿cuál es el problema a resolver? ¿Por qué nos metemos en todo esto? Tú generas un algoritmo de Machine Learning, lo pones en producción para detectar fraude, el primer día es óptimo, pero al día siguiente la delincuencia organizada cambia un poquito y el algoritmo sigue fijo. Va cambiando la realidad y el algoritmo sigue fijo. 6 meses después ha ido perdiendo eficacia. Entonces te toca recalcularlo.
Entonces hay un mantra, hay un grial que estamos persiguiendo ahí, es cómo consigues que ese mecanismo de Machine Learning se pueda actualizar en el momento. No sé si eran un poco las preguntas que estabais intentando hacer, ¿cómo lo hago para que se actualice en el momento? Pero que sea eficiente en computación, porque tengo 0,4 milisegundos, entonces eso no es fácil. Entonces se dice, oye, ¿podía yo recalcular mi algoritmo todas las noches? Desde el punto de vista de coste, la preguntabas, eso es carísimo. Entonces no sale, pierdo, que me roben más porque me cuesta muchísimo. Entonces todo, donde ataques ese tipo de problemas, donde yo necesitaría tener un mecanismo de Machine Learning, actualizarlos casi en online, y hacerlo desde un punto de vista computacional, esa actualización muy rápido, esto tiene una oportunidad grande. Entonces tienes una serie de problemas ya hoy que están ahí. ¿Qué otros problemas pueden resolver? Es un mundo por abrir, ¿vale? Porque resulta que te puedes hacer muchas más cosas que ahora no puedes hacer. Por ejemplo, puedes hacer mecanismos de Machine Learning distintos para cada tipo de cultura, cada tipo de geografía, donde tú puedas detectar en un tótem, en un centro comercial, si el anuncio está gustando o no, porque la expresión de alegría es distinta y entonces tú puedes generar distintos mecanismos de detectar cuando un anuncio te ha gustado o no, y eso lo puedes hacer en función de tal, entonces a lo mejor no es un algoritmo, puedes tener n repartidos y algo que sea capaz de aprender de cada uno de ellos. Es decir, algo que aprende de otros que aprenden, el campo de actuación es grande, que básicamente es eso, es uno que aprende de otros que aprenden. Entonces esa parte, ya te digo, hay un espacio muy grande en todo lo que tiene que ver reducir pérdidas en general a nivel mundial. ¿Y qué más otros sitios puede haber? Pues se está viendo, pero a priori parecen interesantes. Y el que seguro que lo está viendo es el del eje del mal. Es decir, están dotados, tienen buenos empleados porque los pagan bien, están deslocalizados, entonces eso lo están utilizando seguro. Y si ellos lo utilizan, en este lado, en el lado de los buenos, no nos va a quedar más que estar utilizándolo. ¿Vale? Eso es un poquito los espacios ahora mismo. Y hay otro que es obvio, pero que todavía no lo tenemos bien asistido, que es para el que ha nacido toda la parte del auto-machine learning, que es, hay un problema porque hay mucho más machine learning que hacer que científicos de datos operativos en el mundo, entonces, y crece mucho más la necesidad de lo que hay que fabricar que gente con capacidad de fabricarlo, entonces, o los asistes un poco y los productificas y haces que uno, en vez de fabricar un algoritmo, en un año pueda fabricar 20, y les ayudas, o no va a dar abasto. Es decir, aquí tenemos un problema es más el trabajo que hay que hacer que gente con capacidad para hacerlo, ni la que vamos a tener para fabricar esa gente. Entonces hay mucho de asistir a los científicos de datos que ya haya y los que vaya viendo para que puedan hacer mucho más trabajo, que no llega a ser el inteligencia artificial que hace inteligencia artificial, que es la automatización, pero es el paso previo, ¿vale? ¿Una pregunta más? Voy a insistir. A ver, es que no me queda clara una cosilla, ahora según has estado comentando. A ver si soy yo capaz de aclarártelo, que a lo mejor no soy. Sí, sí. El tema la ciberdelincuencia, el sistema o el algoritmo que vosotros implementáis, ¿dónde corre? ¿Dónde funciona? ¿En el cajero automático? No, en la central. En la central por donde vaya a pasar el pago. En el caso te cuento el caso de España, en cada sitio la red financiera es distinta. En el caso de España eso está ocurriendo en dos sitios. En Resys, que es la procesadora principal de medios de pago de España, donde están asociados yo creo que todos los bancos, antes eran 4 Viser MEPA y eso se terminó juntando y es Resys, y entonces ahí tienen un sistema que es Lynx, el que está corriendo, y luego el banco de cabecera, que el banco propietario de la tarjeta, donde se va a autorizar, está pegado al centro autorizador, parte de las operaciones las puede tener delegadas en Resys y otras no, y que le vengan por otro canal. Entonces, en esos dos sitios está corriendo el sistema. ¿Y dónde está corriendo? Muy pegadito al host, porque los propios tiempos de latencia de las redes lo hacen inviable. Entonces, está muy pegadito al sitio donde se toma la decisión. De hecho, por ejemplo, cuando trabajas con un host, como estos sistemas están fuera del host, se corre en paralelo, es un proceso que corre en paralelo es decir, según entra en el host la operación, es decir, esta operación, he hecho algo aquí.
esta operación entra, ¿vale? Entonces, según entra la operación, viene esta operación. Yo estoy, Santiago está en Alcorcón con el móvil pagando una pizza que he pedido para cenar, ¿vale? Entonces, en el momento que le doy pagar y me sale la ventana, si es poco importe me lo hace automáticamente, si es mucho importe me envía un ping, que entonces lo meto en el móvil y del móvil lo meto, sea como sea el mecanismo de verificación de que yo soy Santiago, eso llega a un sitio. Eso llega, en este caso, llega a Sermepa y va al centro autorizador de Sermepa. El centro autorizador de Sermepa genera una petición al sistema de fraude, le dice, ¿dejo pasar, autorizo esta petición o no? Entonces, el sistema de fraude que está al lado corriendo, el sistema autorizador le da 0,4 milisegundos para responder. 1, 2, 3, 4. Si no dices nada, lo dejo pasar. Y entonces, es el sistema que está corriendo en paralelo el que tiene cargado este sistema hijo. Este no, este se utiliza en tiempo de preparación, en tiempo de compilación, este se utiliza para fabricar este. Entonces, este se utiliza para elegir la mejor combinación de datos y de parametría. Eso es en tiempo de compilación, ¿vale? Una vez compilado, el que se mete en producción es este. Y es el que está corriendo en producción, ¿vale? Es decir, este se utiliza en fase de compilación. Este es como el compilador, ¿vale? Este compilador elige, después de mucho trabajar, la mejor combinación de datos y de parametría de este algoritmo. Cuando eso lo tienes, ¿qué es lo que haces? Metes en la entrada de tu sistema, del sistema antifraude, un conversor de datos para que esta trama la convierta en esta. Entonces, según entra la trama, en el sistema de antifraude, que viene al centro autorizador y a la vez al sistema antifraude, el sistema antifraude, esta trama la enriquece, la vectoriza, la enriquece con todos los datos que considere y se la entrega a este, ¿vale? Con lo cual, cada vez que tú tienes una modificación, tienes que modificar en el sistema de fraude el que te crea la trama, porque aquí te viene el dato de entrada, olvídate de esto, te viene un dato que siempre es el mismo, es la transacción que está esperando una autorización de pago. Te entra, se transforma siguiendo este patrón de dataset y se le entrega al sistema con una parametría. ¿Cómo es este dataset y cómo es esta parametría? Se ha decidido en tiempo de compilación gracias a este sistema. Pero este no está corriendo en producción todo el rato. Este se utiliza para fabricar, para determinar cuál es la mejor combinación de estos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Esa mejor combinación de estos fue la que este decidió con los datos de ayer. Como el fraude todos los días evoluciona, el día 1 es súper eficaz. El día 2 un poquito menos, cuando ya han pasado 6 meses, pues han dejado de hacer las tarjetas falsas, dejan de hacer compra de aparatos de gama gris en Australia y ahora están haciendo compra de billetes de vuelo en Rumanía. Y entonces, pues, es menos eficiente. Entonces, ese es el santo grial que se persigue, es decir, y no podríamos recalcular esto y esto en online. En online, hoy por hoy no se conocen mecanismos. Pero todo esto me tiene que servir para, en vez de cada 6 meses y un coste computacional infinito, muy grande, poder hacer esto a diario y todas las noches con los datos de los últimos 6 meses y de hoy, recalculo y me genero un nuevo sistema que correr en producción y un nuevo dataset, que el nuevo dataset es cómo voy a recomponer de mi transacción original la transacción que yo le meto al sistema de inteligencia artificial, que estos son siempre árboles de decisión, ¿vale? Pues tiene que ser computacionalmente muy, muy óptimo. Ese es el mecanismo. ¿Ves? De eso sí te podía responder, porque eso es como me ha tocado hacerlo muchas veces, ese sí le conozco bien. Una cosa más que se me ha ocurrido. El tema de la trama, si falta algún dato,
¿Pide el sistema, hace No, una petición para que se repita? La trama viene bien construida siempre, si no se cae todo. Claro, pero, o sea que si falta algún dato, pide que se repita todo. Quiero Sí, decir, sí, por ejemplo, si en el no caso del llega barco, algo se repite todo. Sí, Claro. sí, las tramas tienen que llegar. Eso hay un protocolo ISO internacional que en España lo modificamos y utilizamos nuestro propio protocolo de tramas en medios de pago. Y eso llega siempre bien. Y si no llega es que ha habido ruido en la señal, lo que sea, oye, pues para atrás. Eso entonces no te llega ni siquiera a este frontend. Hay otro que hace la verificación antes de que todo está entrando bien. Si no está entrando bien, hay es cuando ves en el datáfono que pone repita tal, no se ha visto, no tal. Entonces, esto es cuando ya llega bien. Lo que sí sucede, que era lo que he intentado contar antes, es que este etiquetado no es trivial. ¿Por qué no es trivial? ¿Cómo sabes si algo ha sido fraude? Hoy, ¿cómo sé si lo de hoy ha sido fraude? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con lo que no he dicho nada y está todavía aquí dormido? Porque el individuo, el ciudadano no se ha dado cuenta de que está aquí. Pues hoy no lo sé. ¿Cuál es el ratio medio para que alguien se dé cuenta de que le falta dinero? Días. ¿Cuál es el ratio medio hasta que se verifica que eso no es una falta, no es un cargo duplicado, no es tal, no son otros problemas operativos que pueda haber y que es fraude, que es una operación que se ha hecho fraudulenta? Semanas. Entonces tú, hasta pasadas semanas, no empiezas a tener esto más o menos vivo. Tienes aquí muchas cosas que según van pasando los días, te van subiendo para arriba. Entonces yo no puedo recalcular hoy con los datos de hoy, porque los datos de hoy, si recalculo con los datos de hoy, estoy equivocando el sistema, porque doy por bueno transacciones que son fraudulentas. Error. Como metas en el sistema un corpus mal anotado, aprende mal y a partir de ahí es un desastre, te baja la eficacia del sistema infinito. Entonces, solo tengo que esperar a que se consolide el fraude, que es un problema humano, me ha faltado el dinero, esto qué será, habrá sido el niño, tú, la tarjeta que te di para las palomitas, ¿te has hecho algo, hijo? En fin, es una operación duplicada, alguien pasó 2 veces el tema y no es fraude, sino que alguien se ha equivocado y ha pasado 2 veces un pago. Hay muchos tipos de operaciones que la operación viene mal, pero no es fraude. Entonces, hasta que no es fraude y esto lo tienes bien etiquetado, no puedes reentrenarlo. Con lo cual, el tiempo mínimo que te exigen para que tú puedas reentrenar algo y este corpus esté bien, es de 3 meses. Es decir, el fraude se consolida más o menos con 3 meses de margen. Ya a partir del 3er mes tienes por encima del 90 y muchísimos % bien identificado. Además lo tienes que estudiar, tienes que quitar, dependiendo del país, tienes que quitar mucho autofraude. No, yo esta operación de anoche a las 2 de la mañana en una whiskería no fue mía. Jamás estuve allí. Es un fraude. Entonces tienes que quitar, es decir, tienes que depurar mucho porque como se te ocurra meter los datos de hoy, equivocas al algoritmo, porque das por buenas operaciones que son malas, o al revés. Entonces, por eso digo, esta parte no es trivial, es decir, los tiempos que tienes que manejar no es trivial, hace falta muchos años de experiencia para ajustar bien todo esto. Aquí es muy importante la experiencia del experto funcional, que vaya dirigiendo el trabajo del equipo científico de datos, y luego que se deje aconsejar por el científico de datos. ¿Vale? Eso es importante. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias, Santi. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ahora creo que han surgido preguntas y respuestas que han dado a su vez muchas más preguntas, supongo, en la cabeza de todo el mundo. Es que ahora, si os parece, vamos a compartir un espacio con Santi y con todos los que queráis.